Otro día más de comilona. Otro video, más comida, siguen las fiestas. ¡Oh, la, la! ¡Cómo se ha derretido! ¡Wow! Y vamos a hacer una pequeña picadita. Bien. Súper cremoso. Esa pancha de loco. Experimento. Oxigenando el vino, ¿no, Samuel? Sí, exactamente. Yo creo que tiene lindo color. Esto está muy bueno, papi, ¿eh? Esto va a ser postre, como para picar dulce, digamos. Feliz año nuevo. Feliz año Todo lo nuevo. mejor para todos ustedes. Amigos. Salud. Salud. Ok, bueno. Hola, hola. amigos. Buenos días a Buenos días. todos. Felices fiestas. Como pueden ver, aquí estamos con un paquete muy especial que acaba de llegar desde Argentina. Este es nuestro regalito navideño de parte de nuestros amigos en Stockyard. Ellos envían productos argentinos a todo el mundo y bueno, ya hemos recibido varias cajas en estos últimos años. Esta se hizo de rogar, ¿eh? Porque la fuimos a buscar al correo como 5 veces. Ah, sí, no llegaba y no llegaba y no aparecía. La queríamos tener antes de la Navidad porque ahí supuestamente viene dulce de leche. Y a la torta de durazno con crema le faltó dulce de leche, o sea que no pudo ser. O sea, va a tener que ser para Año Nuevo. Ya, así es. Así que bueno, acaba de llegar. Por la cinta que veo aquí, la han abierto en la aduana en Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos tienen un convenio que los paquetes que llegan a Estados Unidos con destino Canadá hacen aduana en Estados Unidos y viceversa. O Sí. sea que este de Estados Unidos, porque le pusieron una etiqueta que dice abierto por aduana y vuelto a sellar, pero si hubiera sido en Canadá estaría bilingüe. Sí. Vas a acordar, esto ya nos pasó una vez cuando vino un paquete de sal parrillera Lo abrieron. que pensaron que era Droga. cocaína seguramente. Sí, Así sí. que, ¿qué habrá aquí esta vez? ¿Abrimos? Tijera. Que cuchillo. veamos primero que viene acá en un papelito. Ok. Oh, mire, aquí dice que trae galletitas, bebida de manzana, una combinación de regalos de Navidad, panetone y dulces. Ahí está. Impresionante. La declaración para las aduanas. Bueno, vamos a ver qué viene acá. Ña, ña, ña. Hagan los honores. Wow. Acá creo que viene algo de vidrio. Dulce de leche. A ver. Con cuidado, con mucho cuidado. Wow. ¿Sidra? Sidra. ¿Sí? No te puedo creer. Sí. Real plástica. Sidra real. Real clásica. Oh, todavía existe. Esta es la que tomábamos nosotros allá en Navidad cuando éramos chicos. Sidra real. ¿Cómo es, ah? Wow. Y ahí está el famoso corcho que yo siempre les decía, que en las Navidades siempre terminaban en el hospital algunos cuantos con el ojo Con el así, ojo. porque el corchazo vas a ver cuando lo abramos, Ok. lo voy a alargar para aquel lado y seguro que llega hasta aquella pared. Podemos guardar una botella para Año Nuevo entonces, si hacemos un A Ashley video. le encanta la sidra. Ashley no está por ¿Sí? acá. Sí, pero no Oh, está. wow. Ahora que, Ok. bueno, Tararara. Oh, panetón. Panetón. que nosotros lo llamamos pan dulce, Pan dulce. ¿ok? Hecho con masa madre. Anthony estaría contento con masa madre. A él le encanta hacer Saca, pan. saca, Ok. saca. Empieza con hitos. Oh, los cubanitos, te explico. Ah, cubanitos. Los cubanitos, no sé si todavía estén, cuando yo era chico, andaba uno en bicicleta con una especie de tambor, una cosa, los hacían, no sé si lo hacían en la calle, y los ponían en un palito todos parados, y los cubanitos eran así de largo, más o menos. Y le ponen dulce de leche Tenían adentro. dulce de leche adentro, famosos cubanitos. Sí. Maní.
con azúcar. Rapiñada. Carapiñare Oh. de maní. Mi mamá va a estar muy contenta con estas especias porque las usamos muy seguido. Sí, y ya se están acabando. Sí. Chimichurri provenzal. Raclette. Color Ok. navideño. Maní crocante, o sea, maní revestido con chocolate. Y más. Varios paquetes. Very Wow. ¿Cuánto? Ok. Yo estoy tratando de llegar a la Mantecado. mantecol. Col, no podía faltar. Aquí está. Ahí está. Este tiene dueño ya, ¿eh? Dulce de leche. Oh, es nuevo. Turrón de maní con yema. Con yema de huevo. No sé. Ok, creo que sí Oh. lo hemos probado. Y dice blando. Mira, Wow. vi- 3. mire cómo es la cosa. Ahí está la etiqueta que dice, este lo abrió la aduana también. Lo chequearon al dulce de leche. Chequearon el dulce de A ver si se pegaron una cucharada y A ver. me lo dieron por la mitad. Esto tengo que saber. Más maní. Y Saquen nomás, gente. Yo voy a investigar esto. Si el de aduana no le pegó una cucharada y se comió un... Quién sabe, por ahí era un argentino que estaba haciendo la verificación y dijo, dulce de leche. ¡Plum! 3 turrón grande. Turrón de maní Con miel. Con miel. Ok, hay Maní distintas con miel. variedades. A ver el dulce de leche. Sigue sellado. Ok, está sellado. Sí. Estamos bien, no pasa nada. Bacalín. Más pan dulce. Sí. Oh. Pan dulce, ok. Sin fruta, sin fruta. Oh, Tres. nos abrieron el panetón. Ahí está. Este fue abierto también. Ahí ven la cinta de la aduana. Oh, aquí no se les pasa ni una laucha, ¿eh? No la dejan así nomás. La aduana es bravo. Wow. Esto es más turrón. Ok, turrón con almendras. Así que tenemos con yema, con miel, con almendras. y Almendras. después Más Chocolate. mantecol. Semi-blando. Almendras. Wow. Está bueno porque el que es duro, yo ya no lo puedo comer. Ya. Todo bien, ¿sí? Ya, Wow. muchas gracias, Muchas a gracias. nuestros amigos de Stoquear que, bueno, nos envían todo lo que estamos Sí. extrañando para esta época del año, durante las fiestas. Sí. Y estoy pensando, tal vez tendríamos que preparar una comida de Año Nuevo. Sí. Podemos celebrar con anticipación Sí. Ujú. y sacar el video. También. Así les mostramos todo esto. Sí, exactamente, podemos preparar y charlamos un poco y bueno, no va a ser una super comelona porque estamos nosotros nomás. Nosotros cuatro, sí. Sí. Ariel ya está en Calgary esperando que nazca el bebé en Y- una semana. Falta una semana y ya llega la nietita. La nueva nieta, la tercera nieta. Aquí lo tenemos, la sidra va a ir a la heladera porque esa hay que Sí. tomarla fría. Ya. ¿Ok? También les Bien. recordamos, si Wow. ustedes quieren hacer un pedido de productos argentinos, la página web es stoquear.me y siempre nos dan un descuento de 5%. El código es Daniel Métale ahí nomás. Sí. para los que quieran probar panetón y sidra y mantecol y todas estas cosas Claro. ricas. El tema está de que la caja llegó relativamente. ¿Cuántos días se demoró? Es que la demora fue que esto estuvo en aduana. Sí. Ya, porque esto suele llegar en 72 horas, puerta a puerta. Sí, ahí Bueno. está familia. Si les interesa ordenar algo, y bueno, los dejamos con esta parte y Ya nos vemos con la comilona porque va a haber que probar Sí, todo sí, esto. ya nos vemos disfrutando. Bien, Bien. Ok. Bien. Chao, chao. chao. Ok. Buenos días. Otro día más de comilona. Otro video, más comida, siguen las fiestas. Sí, este queremos que salga para la noche de Año Nuevo. O sea que todavía no estamos en esa fecha, pero bueno, como hemos quedado 4 nomás en la casa, vamos hoy a cocinar algo, como quien dice, para celebrar un poco. Sí. Lo hacemos temprano nosotros porque en esta familia nadie llega hasta la medianoche. No. O sea que, bueno, ustedes lo verán a la medianoche y después filmaremos un poquito aquí a las 4:30, ya es oscuro, Sí. o sea que para que haya un poco de oscuridad, pero ahora vamos a hacerlo durante el día un poco. El menú de hoy,
El menú de hoy, ok, la preparación ya empezó anoche. Vamos a Sí. preparar una pierna de cordero. Un al pedazo horno. de pierna, Un pedazo, ok. que es corderos que cría nuestro vecino aquí abajo de la loma, Sí. los que nos venden los huevos caseros y todo eso. Hasta me dijo el nombre de su cordero que vamos a comer. Ah, bueno, eso no quiero saber. Pero bueno, es un pedazo de cordero criado aquí en pasturas naturales, o sea que supuestamente tiene que ser muy bueno. Como decía Audrey, anoche ya lo empezamos a preparar. Simple, al cordero lo lavé con un poco de agua con vinagre para sacarle un poco ese gusto a lana, si se quiere, que mucha gente lo encuentra como que un poco fuerte y no le gusta el cordero por eso, entonces se lo lava con un poco de agua y vinagre. Y el vinagre es muy bueno para limpiar también las carnes cuando están empezando a agarrar un poco de abombamiento, que agarran un poco de olor. Si se las lava con vinagre, se las puede volver a recuperar, por supuesto, si ya no están pasadas y podridas, ¿no? Tiene que ser el comienzo. Pero bueno, esa es una que nos enseñó un carnicero mucho tiempo atrás. Entonces el pedazo de pierna de cordero, lo que hice fue lavarlo con agua y vinagre, después lo sequé, perejil, o nosotros usamos cilantro, porque el perejil acá no tiene gusto a nada, es igual que el ajo, es verde nada más, pero sin sabor. Pusimos cilantro, le puse sal Gruesa. gruesa, sal kosher, le pusimos un poquito de polvo de picante, ¿cómo se llama? ¿Paprika? No, el otro. ¿Pimentón? No. Pimiento. Chili. No, el caribeño, ¿cómo se llama? Del Caribe. Cayenne. Cayenne. Ok, ahí se nos pierde, familia, disculpen, pero bueno, cayenne. Le puse ajo en polvo mezclado con otras especias. Le pusimos un poco de paprika con sabor a humo. ¿Y qué más le pusimos? ¿Pimienta? Pimienta, sal, sí. Y ya es el problema cuando uno habla después de que hizo la cosa, ¿no? Pero bueno, ustedes lo van a ver ahí en el video, están los frascos con los diferentes condimentos. Le pusimos un poco de aceite de oliva, romero, y le puse un chiquitín de vinagre también a la mezcla, ¿sí? Se mezcló todo eso y después se cubrió, se le hicieron incisiones a la pierna para que penetre el adobo. Y cubrimos todo eso sobre la pierna de ambos lados, una buena frotada, ¿sí? Lo tapé con papel de aluminio a la heladera toda la noche y ahora habrán visto que lo hemos sacado, ya lo puse en las fuentes que van a ir al horno y adentro del horno. Más o menos 1 hora y algo va a estar ahí adentro. A 300, bueno, en Fahrenheit 380, ¿sí? ¿Cuántos serán? 220 centígrados, ustedes lo pueden buscar y hacer la conversión. Entonces pusimos unos chorizos también, ahí los más claros son chorizos de cerdo con papa adentro, o sea que la carne del embutido, cuando lo llenaron, lo mezclaron con papa y carne de cerdo, de todo, y hicieron ese chorizo. No lo hemos probado nunca todavía, ¿no? No sé, una vez compramos chorizos medios raros, tal vez estuvieron en el grupo, no recuerdo bien. Vamos a ver. Y el otro, bueno, son unos chorizos que vienen medios como tipo polaco, una cosa por ese estilo, estilo alemán, algo así, al horno. O sea que con eso vamos a empezar a picar un poquitito mientras se hace la pierna de cordero. Pero bueno, ahora aquí vamos a hacer una pequeña picada. Esto es todo dulce. Ya, esto va a ser postre, como para picar dulce, digamos. Fue todo lo que nos enviaron en el paquete que abrimos ayer. Así que ahí ya tenemos el mantecol, el turrón. Ayer estuvimos comiendo, abrimos unos paquetes anoche. Un pan dulce ya se fue. Nos comimos un mantecol y este otro, ¿cómo se llama? El turrón con yema, es suavecito. Yo lo encontré muy dulce. Medio como que me comí un par de pedazos y después agarré la pala y salí a limpiar todo el camino a pala hasta la entrada allá para hacer un poco de ejercicio y para quemar tanta azúcar, ¿no? Y sí, así que bueno, esto es lo dulce. Y de picada vamos a tener un poco de queso brie derretido al horno. Sí, está en el horno en este momento. Sí.
O sea que eso lo vamos a tener con unos corazones de alcaucil, ¿le llaman a esto? Alcachofa. Alcachofa, alcaucil, artichoque, no sé, bueno, como lo quieran llamar. El vinito, antes de empezar tengo que tomar mi remedio, porque ahora estoy tomando, por el tema del ácido úrico, el médico me recetó alopurinol, 200 miligramos, y tengo que tomar todos los días. Hay uno que sigue el canal, no sé si está en Suecia, en algún lugar de Europa, y hace rato que me viene diciendo que tome el alopurinol, que no sea porfiado, me dice. O sea que bueno, vamos a ver cómo me va con esto. Lo tengo que tomar con agua. ¿Okay? Supuestamente hace bajar el ácido úrico, aunque no lo tengo súper alto, pero está en el borde, y el médico dice que muchas veces, que inclusive aunque esté dentro de los límites, pero muy cerca del borde para pasar, puede afectar. Así que vamos a probar cómo va. Entonces, Vinucci, ahora ya estoy cargado con el alopurinol, le puedo dar. Voy a agarrar la cámara, así podemos filmar bien el vino. 1000 likes, 1000 vidas. 1000 vidas. Un Cabernet Sauvignon del 2022 y este es de la bodega Trapiche. La etiqueta tiene ¿qué es un? Es un elefante. ¿Un elefante ahí? ¿Abrimos? Abrimos. ¿Descorchamos? Descorchamos. Samuel. Vinoli. Vinoli. Oh. Estoy listo para el ¿Sabes vinoli. qué? Mi abridor preferido. Cambié el otro y ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque este tiene las rueditas acá. Ah, ok. Y cuando yo corto aquí, este me las corta perfectamente bien. ¿Sí? Y con los otros, mira, ¿ves? Con el otro ando renegando con el serrucho y no hay caso. O sea que si usted fabrica abridores de corcho, es un fabricante, métale este sistema de las rueditas, ¿ok? El otro son hermosos de maderas exóticas, pero tiene un serrucho que no corta bien el plomo el emplomado y queda todo desparejo, o sea que no. Yo vuelvo siempre al de Bodega López. ¿Ok? Ahí está. Ok, bueno. ¿Quieren probar ya? Ya. Estamos tomando en vaso de vidrio como los bares de la esquina ahí del mostrador donde entras y decís, ¿me sirve un vino, don Juan? Igualito. Salud, familia. Salud. Un feliz año nuevo para todos. ¿Ok? Sí. A este lo elegimos especial para acompañar el cordero. Es Cabernet Sauvignon. Sí. Y no sé dónde leímos que eso le iba bien al cordero. Pero Es nuevo. Nuevo vino, ¿no? sí. Primera vez probando este. acaba de llegar un señor. Tenemos 4 vacas caminando por la propiedad, la nuestra y la del vecino. Se han escapado de algún lugar y Audrey lo posteó la foto en un grupo de Facebook que hay acá de toda la zona, y enseguida llegó una persona a ver si eran las vacas de él. O sea que está afuera con mi esposa y el perro lo escucha, ¿ok? Y está medio como gruñón, así que esperemos que sean de él, porque hace 2 días que las vacas andan dando vuelta por acá y pobres bichos, no hay mucho para comer en esta zona. En esta época hay que alimentarlas a las vacas ya. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a sacar el queso del horno. Ah, sí, eso ya lleva un tiempito. Hay Sí, que fijarse cómo hay que viene. sacar el pan, que también lo estamos recalentando un poquito, y vamos a hacer una pequeña picadita. Bien. Ok. Otro experimento oxigenando el vino, ¿no, Samuel? Sí, sí, exactamente. Ah, En el laboratorio. laboratorio. Pan árabe, Esto. pampita. Pan indio, es el naan. Oh, este es el naan. Oh, Toguchi, ¿te interesa el naan? Sí, amigos, yo como naan. Uf, que quema esto. A ver. That's pretty good, actually. Este hay que probarlo. Ya lo apagué. No toques. Con la otra mano.
El queso brie. ¡Ulala! Hay que cortar eso a ver cómo se derrite. Este es extra cremoso, triple cremoso, decía la etiqueta. Ok. Ok, vamos a probar el pan con brie. ¡Oh, la, la! ¡Cómo se ha derretido! ¡Wow! Tengo que acercarme a mostrarles. Wow. Miren eso. I get a nice shot of that. ¿Cómo está eso? Oh, super cremoso. Eso fuerte queso. Triple crema. Wow. Un momento. Un momento, faltó algo. Faltó algo. ¿Qué faltó? No sé. It's super crispy. Yo soy más civilizado, ¿ok? Vamos. Así de rico, ¿eh? Ok, yo también entonces. Muy, Mi turno, muy bueno. miren eso. Wow. Amigos. ¿Está bien? Este queso es una delicia. Primero que es mi queso favorito. Y una vez que se lo derrite en el horno, queda tan cremoso, tan, bueno, aceitoso también diría yo. Medio como que suelte un aceite. Pero está buenísimo. Vamos a terminar el queso entero hoy día. A ver. Wow. Pero, Super queso. pero, yo lo voy a levantar. Mira. Mira. Oh, Esto ya es una pizza. Oh, pizza pie. ahí voy. Wow. Y mi mamá se fue a fijar a ver si las salchichas y el chorizo están listos. Así podemos empezar a picar con eso mientras esperamos el cordero. Muy bueno esto. Tienen que probarlo. Sí o sí, Sí o sí. hay que probarlo. Derretirlo. Con un pancito, No sé si con un pancito así de cáscara un poquito gruesa. Un pan casero de campo. Oh. Ok, ahora vamos a probar las primeras salchichas que han salido del horno. También jugosas. A ver. Tipo como las que venden en la calle. Tipo hot dog, pero de buena calidad y un hot dog grande. Más rico. Más rico que un hot dog, ok. En Toronto estaban esos carritos en las calles y ponían estas salchichas arriba del asador y te las vendían con chucrut y todo lo que uno quisiera, como una especie de pan de hot dog, pero más grueso para que no se empape todo y quede como una masa, ¿no? Y eran más o menos unas salchichas parecidas a estas. ¿Te acordás cuando ustedes trabajaban que había un señor? Ya, me acuerdo de él. Una vez trajimos una caja entera a casa. Ya. Nos vendió él y para poner en la parrilla. Muy buena, tipo así, tipo medio alemán, polaco. Toguchi, ¿quieres una salchicha? ¿Te parece un pedacito? ¿Un pedacito? No, no quiero salchicha. Quiero que me rasquen la panza. A ver, ¿cuál es? ¿Es esta? Sí, papá, rasca por ahí que me gusta. A ver. Esa panza de ese loco. You're a good guy. You're a good guy. Hola, Bambi. A ver. Di hola, amigos. Mira el pelo que le cuelga de su pata. Bien peludito para el invierno. ¿Estás bien preparado, papi, Sí, papá, yo me preparo todos los otoños me preparo. Ajá, estás comiendo y no estás convidando, papi? Ok, apareció el frasco con chucrut en vino. Perfecto, para acompañar... Sauerkraut. Sauerkraut para acompañar las salchichas. Ok,
Vos estuviste en Alemania, ¿dónde comen eso? ¿En Baviera? Yo creo que lo comen en todo el país. Si hay una salchicha, le ponen eso al lado. Ok, yo me voy a Baviera. Ahí está. Me disculpan, pero esta noche la casa va a tronar, ¿eh? Pero yo me alimento bien. A ver. Next one, I'll give you mustard and then you put it on top. Ah, mostaza y chucrut. Ok. Wow. Super. Ahí va. Toguchi, ¿hay más salchicha, Toguchi? Salchicha de papa. Ok. Vamos a probar esto. ¿Y cómo viene el cordero? En 15, 20 minutos ya lo traigo. Ok. Ya está casi. Casi, casi. Bien. Me llené. Con el queso. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos? Hay que encontrar un lugarcito. ¿Quieren probar esta? Sí. Vamos probando. Yo pruebo. Ah, sí, se le pueden ver los pedacitos de papa acá. Pueden ver ese cuadradito ahí. Sí. Esto está recién salido del horno. Sí. Yeah. ¿Siente? Tiene sabor a chorizo. No es picante. A ver, Toguchi, ¿puedes oler si el cordero está listo? ¿Qué te parece? ¿Es un sí o un no, Bambi? Yo creo que tiene lindo color. Sí. De ¿Qué color cuchillo está bien. quieres usar? Lo vamos a pinchar con el termómetro. Tendría que llegar a 165, 170 Celsius adentro la carne. Verlo un minuto. Momento 171. ¿Está? Está ¿Es listo. un 7 o un 11? No, es un 7. Está listo. Bien. Justo, perfecto. Toguchi primero, siempre primero, ok, Bambi. Muy bien. Ok, lo dejamos reposar. Ya, un rato. Puede ser. Me gusta cómo Toguchi se acuesta. De aquí no me muevo, de aquí no me sacan. Ok, aquí tenemos el plato ya servido, presentación final. El cordero con papas al horno. Sí, señor. A ver. Todo. Esto está muy bueno, papi, ¿eh? Ujú. Papá, déjame probar. ¿Cómo salió el cordero? Salió muy, Está bueno. sin gusto a lana, sin gusto fuerte a cordero. Ahí se ve la acción de haberlo lavado con agua y vinagre. Ya, ese fue el truco. Claro, como ha crecido aquí abajo y ha estado pastoreando en el campo natural, está muy rico. Muy bueno. La verdad que un lindo cordero. Y salió un montón de la pata esa. Yo pensé que iba a haber mucho menos, porque Ya tenía no. un hueso. Es bastante carne, miren todo eso. A Y ver todo. El bebuch está aquí en posición, como siempre. ¿Estás listo, bebuch? Sentate. Muy bien. ¡Qué delicia, Bambi! ¿Qué te pareció? Muy bien, papá. A ver. Dame más, dame más. A ver. Aquí está mi Muy pata. bien, papá. Dame más, que estoy listo. A ver, Samuel, ¿cómo te gusta? Oh, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo rico? Wow. Comida en abundancia. Riquísimo. Comida para invierno. Ok, yo también voy a probar, a ver, buscando un pedacito que esté medio rosado. A mí me gusta jugoso. Y hoy habíamos preparado, mi mamá había preparado plato de entrada, una sopa de zapallo, que está riquísima, la probé anoche. Pero adivinen qué, nos olvidamos
No sé, nos hemos estado olvidando platos cada vez que cocinamos para las fiestas. Para Navidad nos olvidamos el stuffing, que vendría a ser el relleno. pan. Sí, es relleno con pan. No sé qué otra cosa nos olvidamos. Pero bueno, sucede. Quedará para la cena. Ahora voy a probar esto. Se ve rico. El cordero de la vecina. A ver qué tal está. No Está tiene muy mal bueno. gusto, ¿no es cierto? No, para nada. Y la forma en la que lo cocinaron con estas especias le ha dado un sabor muy, muy bueno. La salsita con el aceite, muy rica. Así que, sí, contentos. Ok, bueno, aquí estamos de regreso. Unas cuantas horas han pasado, como siempre. Había que Sí. digerir la comida, Sí. saludar a la familia por teléfono. Y ahora les vamos a presentar el postrecito. Este es los dulces que tenemos hoy. Tenemos pan Tarán. dulce, tenemos los cubanitos que los hemos rellenado con dulce de leche, Sí, Sí, turrón, maní, panetón. garrapiñada le dicen aquello, Ya. sí. y almendras recubiertas con chocolate. Mantecol. ¿Y qué son esos? Mantecol Mantecol. y Rocklets. M&M, Oh, ya, rocletas. rocklets. Ya, tienen un distinto nombre en cada país. Aquí en Canadá son Smarties, en Estados Unidos M&M's, en Sí. Argentina Rocklets. Y acá está la pièce de résistance. A ver, tratemos de abrir eso sin causar un accidente. ¡Ah! ¿A dónde va a ir? En ¿A dónde esa va? dirección. ¿Eh? ¿Para dónde va el corcho? Para allá. No quiero romper nada porque Ya, hay tanta ventana acá. este es un cañonazo, acá hay mucho vidrio. Ponle una toalla encima. Oh, ahí va. Yopa. Oh. Opa. Oh. ¿Lo agarro o lo dejo salir? No sé qué tan fuerte va a salir. Y va a salir fuerte. Ahí va. Ok, ya. Ahí va. ¡Uy! ¡Oh! Llegó Nos acá. asustó a todos. Pobrecito. El todo salió. ¡Wow! Todo, ¿qué pasó? Papá, me tiraron un cañonazo. Wow. A ver. Grande. Ok. Gracias. La otra sidra la vamos a tomar cuando venga Ashley. Porque a ella le gusta mucho la sidra. Y siempre le hablé de la sidra de Argentina cuando éramos chicos, bla, bla. Y siempre ha querido probar. O sea que ahí está. Parece champán. Parece. ¡Salud! Salud. Salud familia. Feliz año nuevo para todos los que miran los videos, que siguen el canal. Y bueno, 2024. Todo lo Sí. mejor en este año por venir. Con garra, 2024. con garra Vamos. y con fe y con confianza, que Ya. las cosas van a mejorar. Salud. ¡Salud! What do you think? Esto es rico. Sí, suave. ¿Ah? Dulce. ¿Ah? Suave y Ya. Yo te dulce. decía que la sidra era buena. El primer mamuski de mi vida me lo agarré con sidra, porque cuando celebrábamos allá la noche de Año Nuevo y las Navidades, a los chicos siempre les dejaban tomar unos traguitos de sidra. Claro, pero los grandes se concentraban en sus conversaciones y todo, y nosotros los chiquitos, una vez que probábamos un poco y era dulzón, le seguíamos dando, ¿viste? Y me después imagino. terminábamos con una mamusca que éramos chiquitos. Bueno, Tal vez tendríamos que hablar un poco entre las diferencias, o sea, cómo se celebra en Canadá versus Argentina. ¿Qué es lo que tú recuerdas de cómo se celebraba Navidad, Año Nuevo, cosas así? y sí, la verdad que uno mira hacia afuera y es una desolación, una desolación. Esta noche va a ser 17 grados bajo cero. O sea que, y no hay, no te quejes tú, no hay mucho, no sé, le falta a las celebraciones de Año Nuevo acá, le falta un poco de, inclusive en las grandes ciudades. Aquí en el campo, olvidarse, no pasa nada. Pero inclusive cuando vivíamos en Toronto había un poquito de fuegos artificiales en algún lado, pero no. Sí, el movimiento grande estaba en el downtown, en el Sí. centro donde tenían conciertos y ese tipo de cosas. Sí. Sí. Pero yo creo como acá oscurece tan temprano, se hace de noche
tan temprano, medio como que uno tiene ganas de quedarse en casa, hace frío, Metido adelante de la chimenea. ya, no dan ganas de salir y No, hacer sí. gran cosa. Y tal vez pienso que otra razón es que este país siendo tan multicultural, hay muchas, digamos, culturas que no celebran el Año Nuevo, Sí. que tienen otras fiestas de celebración que no son las tradicionales. Pero sí, nosotros, yo me acuerdo cuando éramos chicos, cuando vivíamos en Necochea, vivíamos a unas 10 cuadras más, 15 cuadras del puerto de Quequén. Entonces, me acuerdo como si fuese hoy, que la noche de Año Nuevo, esperábamos las 12 para brindar el nuevo año. Estaban todos, generalmente venían los familiares, los tíos, ¿viste? Todavía en aquella época vivían los abuelos. Y me acuerdo que esperábamos para estar seguros de que era la medianoche a que los barcos en el puerto, los barcos que estaban cargando, que venían a cargar cereales y todo eso, todos los barcos sonaban ¿cómo se llama? La sirena, al mismo tiempo. Sí, largo. Empezaba uno y era una sinfonía de barcos que tocaban la sirena, un espectáculo. Y claro, ahí entonces decía, ya está la medianoche y se brindaba y se recibía el Año Nuevo. En esa época, hoy día no sé cómo sea, pero por ejemplo en esa época, después cuando ya éramos más grandes nosotros, ¿no? Teníamos edad de ir a bailar y todo eso, nadie podía dejar la familia hasta no recibir el Año Nuevo en casa. O sea que la gente que la noche de Año Nuevo es conocida porque se sale a festejar, ¿no? Nadie salía a festejar antes de recibir el Año Nuevo en su casa con todos sus familiares. Se hacía el brindis de Año Nuevo, un beso a cada uno, un abrazo, que esto, que el otro, y ahí recién los jóvenes podían dejar la casa y se iban a las discotecas o se iban a bailar a donde fuera, alguna fiesta. Igual Pero, en Argentina, yo sé que antes de la medianoche no sucede mucho en por las eso, discotecas sí, y ese tipo pero de cosas. ni siquiera nada de que, bueno, me voy porque tengo que pasar a buscar a un par de amigos, nada, no, nada de eso. La noche del Año Nuevo se recibía, pero todos en casa, todo era bien familiar. Cuando uno iba así a la costanera, allá a la playa, en el horizonte estaban todos los barcos que estaban esperando para entrar al puerto y estaban todos iluminados. O sea que les ponían como las luces así en los mástiles, eran todos barcos cargueros y los iluminaban y eso estaba así en el horizonte. Una locura como se veía eso, era una cosa hermosa porque eran barcos de todo tipo, con todas luces de colores, diferentes luces, diferentes decorados. Y la gente salía a caminar muchas veces para ir a ver los barcos, ¿viste? Era la atracción. Era la atracción. A nosotros nos llevaban al puerto. Mire cómo nos divertíamos en aquella época con tan poca cosa. Nos llevaban al puerto de Necochea a ver cómo cargaban los barcos. ¿Cómo cargaban? Sí. Ok. Del lado del río Quequén, que da a la ciudad de Quequén, estaban los elevadores, esos de granos, ¿viste? Como son silos de cemento. Ya. Y de ese lado cargaban los barcos el grano a granel, o sea que iba directo a la bodega. Pero del lado de Necochea, me acuerdo que uno llegaba al puerto y estaban todos los galpones. Eran unos galpones que tenían techo negro y creo que eran blancos y verdes por afuera. Y ahí adentro estaban las bolsas de grano de 50 kilos, las bolsas de arpillera. Y eso, del lado este, cargaban los barcos con bolsas. O sea que ponían las cintas transportadoras y las bolsas salían de los depósitos, iban pasando con las cintas transportadoras hasta que llegaban a los barcos y al pie del barco cargaban a hombro. Las personas, estaban los estibadores, cargaban a hombro para subirla al barco por unos tablones, me acuerdo, y a la bodega. Y si no, el barco tenía como una grúa en el mismo barco, que era uno de los mástiles. Y bajaban una especie de red y ahí ponían, qué sé yo, 10 bolsas, y la enganchaban, la subían y la metían en la bodega. Y al lado de cada cinta transportadora había un individuo que tenía una cala. ¿Qué es una cala? La cala era un pedazo metálico, así como un cilindro metálico con un agujero.
Ok. Entonces, cada tantas bolsas que pasaban por la cinta transportadora, Ok, para él- ver qué hay adentro. sí, él agarraba la cala y la clavaba en la bolsa y sacaba. Y ahí tenía un agujero, entonces él podía ver la calidad del trigo y aparte si no iba algo distinto en las bolsas, Claro. ¿no? Y me acuerdo que esas bolsas cuando empezaban a subir por la cinta transportadora, iban perdiendo todo el grano. Y después nosotros íbamos al puerto a recoger el grano para darle de comer a la gallina y a las palomitas. Por ahí a veces teníamos palomitas. Era bien interesante. La época en que al lado de cada barco había uno o de la marina o del ejército, soldados, ¿no? Con sus fusiles, armado, todo. Y al barco no podía subir y no podía bajar ningún marinero que no tuviese permiso previo y no podían bajar con nada, las manos vacías. Porque era la época que la Argentina la conocían en el mundo como Fortaleza Argentina. Estaba prohibida la importación de todo, no se conseguía nada. Entonces la gente iba al puerto a ver si de los barcos podían conseguir una botella de whisky, un paquete, un cartón de cigarrillo. Nosotros subíamos a ver si podíamos conseguir alguna remera, un jean, y sí, ese era nuestro... Pero era gracioso porque muchos de los barcos que llegaban a cargar el grano eran los rezagos de lo que había quedado de la Segunda Guerra Mundial. Los famosos barcos que los llamaban los Liberty y los Victory, barcos cargueros, que casualmente, les cuento la historia rápido, tiene una conexión, el que construía esos barcos tiene una conexión con la República Argentina, porque los construyó un tal Henry Kaiser, ¿okay? Durante la Segunda Guerra Mundial. Él tenía 4 astilleros en la zona de Estados Unidos, del Pacífico, y comenzó a construir barcos cargueros para el gobierno de Estados Unidos, para la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero él siguió los mismos pasos que había hecho Henry Ford, con la línea de ensamblaje. Entonces este tipo logró construir estos barcos cargueros a 25% del costo que los construían otros astilleros y te construía el barco en menos de 2 semanas. Se construyó más de 1.500 barcos en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos estos barcos que eran transporte de mercadería se volcaron al comercio internacional y venían a cargar granos hasta aquí a Necochea y todo eso. Y me acuerdo que uno miraba y todos los barcos atrás decían Monrovia, Liberia. Y uno pensaba, ¿por qué Monrovia? ¿Dónde quedará eso? Liberia. Después empezaron a aparecer con registros de Panamá y eran todos registros de conveniencia, ¿no es cierto? Después habían algunos que venían de Valletta, de Malta. Sí. Y entonces este famoso Henry Kaiser, en la década, creo que a principios de los años 50, por allá, fue el que vino a la Argentina y montó la fábrica de automóviles en Argentina, de los coches nacionales, la famosa ICA, Industria Kaiser Argentina. ICA, la famosa estanciera, que en Estados Unidos era el Willys Station Wagon, el famoso Kaiser Carabela también, ¿ok? Y él empezó con el tema de la construcción de los automóviles en la República Argentina. Hizo la famosa planta ahí en Córdoba, en Santa Isabel, y bueno, después se asoció con Renault y se llamaba ICA Renault. Después se asoció también con la American Motors Corporation, AMC, y sacaron el Rambler, los Valiant, sacaban hicieron el Torino. Ese fue el único modelo, el Torino, que fue argentino, creo, diseñado, porque no vino de ningún otro país. Todos los otros modelos venían de diferentes países y los construían en Argentina. O sea que el señor Kaiser, terminada la guerra, fue el que trajo la mosqueta. Después vino Renault, que fue ICA Renault, y sacaron los famosos, me acuerdo, un tío mío tenía uno de esos autos, el famoso Renault Dauphine, el Renault Gordini, el Renault 4L, que nosotros le llamamos 4 latas, porque era ¿viste? Y lo que fue que después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive
se pudieron usar todos esos buques cargueros que venían a cargar también grano a la Argentina, y este hombre aprovechó la oportunidad y montó la industria automotriz de la República en aquella época, ¿no? Como son las vueltas de la vida. Bueno, un poco de historia para el que le interese, el que no. ¿Vamos a tomar otro poquito? ¿You want some more? Otro sí, poquito más gracias. sidra. Gracias. Lo bueno que la sidra, una vez que se abre, no se puede dejar, ¿eh? Porque se le va toda La burbujita. Sí, se le va toda la efervescencia y ya después no sirve más. O sea que hay que consumirla. ¿Vos no vas a tomar? No, sí, yo también estoy tomando mi té primero para acompañar el pan dulce. Salud. 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 Aquí vemos en la forma en que se celebra la Navidad. ¿Está el perro acá? Está durmiendo. Sentí algo que me largaba aliento y digo... Ya te estás imaginando. Sí. Entonces, como le decía, de la forma en que celebramos allí en Argentina la Navidad, yo no probé ninguno todavía. Sí, por eso te los voy a poner aquí enfrente porque hablas mucho y comes poco. Sí, Hay ahí dos está, cada uno. reservado, porque si no, se lo morfan todo. Estos son pirañas. Uno ve, por ejemplo, el tema de la sidra. Esto es típico, en España se toma sidra en la época navideña, estoy segurísimo. Y esto viene de los griegos y de los romanos, la sidra, la llamaban sicra o algo por el estilo, ya la tomaban ellos. Pan dulce, Italia, ¿no? La inmigración italiana que hubo en Argentina, ahí tenemos los pan dulces. El turrón también es español, supuestamente viene de los países árabes. Pero como España estuvo también mucho tiempo y los árabes estuvieron 800 años en España, los moros, 800 años, entonces estas tradiciones fueron quedando como propias y con la inmigración después de la Segunda Guerra y antes también se trajeron hacia países de América Latina, ¿no? Así que bueno. Bueno, de tradiciones... Estábamos hablando con Samuel antes sobre cómo se celebra Navidad aquí en Canadá y Navidad en Argentina, porque el año pasado celebramos Navidad en Córdoba. Y primero la diferencia más grande es el día que se celebra. En Argentina es el 24 por la noche y generalmente es una cena. Y acá se celebra el 25. Al mediodía. Y Samuel me decía que ellos comían su pavo el 25, Sí. o de almuerzo o de cena. Sí. Así En que- Canadá es muy frío. Allá En también. Argentina es caliente. Es verano, así que sí, la fiesta se hace más larga, Oh, ¿no? sí, Sí, no. gran diferencia en el clima. Sí. Aquí la Nochebuena no se reúne mucho la gente. Es el día de Navidad, que se reúnen a almorzar o a cenar, pero ese día precisamente. Nosotros lo hacemos en Sudamérica, se le hace el 24 de la noche, ¿no? O sea que... Y bueno, no sé, ahora yo hace muchos años que no tengo la oportunidad de celebrar fiestas navideñas o Año Nuevo en Argentina. En mi época, cuando éramos chicos, esperábamos la Navidad, el Año Nuevo porque ahí sí que era la época que podíamos hacer ruido en la calle. Y todo el mundo en la calle, todos los chicos en la calle, ahí no había peligro, que nos divertíamos de lo lindo. No teníamos nada, pero nos divertíamos de lo lindo. Yo con mi tornillo de riel de ferrocarril, ya les he contado cuando lo cargaba con mi mezcla explosiva y lo largaba al aire y cuando pegaba en el pavimento y hacía unos estruendos que parecían cañonazos. Y después teníamos le decíamos los rompeportones, que eran cohetes, le decíamos nosotros, que eran para hacer ruido, ¿no? Estaban los rompeportones, los miguelitos, los buscapiés, la batería, las cañitas voladoras y ¿qué más había? Si alguien se acuerda de lo que había allá por finales de la década del 50, principios de la década del 60, me cuenta en los comentarios. Los buscapiés nos poníamos en círculo y era como una especie de cohete, como una dinamita chiquita. Le prendíamos la mecha y lo tirábamos al centro y eso empezaba a caminar, ¿no?
A quemarle los pies a todos los niños en el círculo. Busca pie, y como se retorcía por todos lados, a ver a quién le pegaba y se le metía entre los pies, salíamos corriendo, ¿viste? Y con los triangulitos, que eran un triángulo de papel con pólvora adentro y una mecha, eso siempre andábamos buscando alguna ranura en las paredes, abajo de las baldosas, porque más lo comprimías, más lo metías en un agujero bien cuando explotaba, más ruido hacía. Entonces andábamos volando baldosas, andábamos rompiendo los marcos de algunas puertas, qué sé yo. Eso. La batería, bueno, era un montón de cositos unidos así, dobles, con una mecha, y la tirabas y explotaba. Pero esa no hacía mucho quilombo. Los mejores eran los otros. Y las cañitas voladoras, bueno, la botella de Coca-Cola chiquita, la cañita tenía un pedacito de madera, una cañita así, y arriba estaba el coso, ¿no? Me ponía dentro de la botella de Coca-Cola, le prendías la mecha y allá arriba hacía... Imagínate. Hoy a uno le dice a las nuevas generaciones, con eso nos divertíamos nosotros, y te miran y dicen, pero si vas ahora a cualquier negocio a comprar fuegos artificiales y te venden una variedad, pero que... Sí. ¿No? Sí. En esa época no había nada, había 4 o 5 variedades y con esa te la tenías que aguantar. A eso es lo que hacíamos, pasaban nuestras navidades y nuestros años nuevos así. Generalmente venían los familiares muchas veces, venían tíos, y cuando estaban los abuelos todavía con vida, me acuerdo que venían los tíos y los primos de Buenos Aires a Necochea, porque los abuelos estaban viviendo en Necochea. Entonces se celebraba la Navidad. Hay una foto, yo creo que está toda la familia reunida, inclusive mi papá, tu abuelo, había venido esa vez, y estamos reunidos en un apartamento que nosotros alquilábamos en Necochea, que eran unos edificios que se llamaban lo de Greenberg, unos apartamentos que cruzaban toda una calle por el centro. Había una entrada en una calle y la otra en la otra calle. Vos podías cruzar todo a lo largo, eran 100 metros, y todos apartamentos allá a los costados. Así que bueno, sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no comes algo? ¿Por qué no pruebas algo? Yo ya probé el cubanito con dulce de leche. Muy bueno. Todavía estoy lleno del almuerzo. Sí, o sea así que no abrimos más, dejamos no, esto. yo no voy a comer más. Okay. No, está bien. ¿Tampoco? Está bien. Chupalinsky es otra cosa. Ok. ¿Ok? ¿Sidra? Sí. Sí, yo sí. ¿Más pan? No. 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 Okay. No. Okay. No. Sí, Con esto lo mando a la cama ahora, ¿no? Y ahí, Ciecita. La luz. ¿Tu mamá no querrá un poco? Sí, guárdale un poco. Oh. Ya me había olvidado, vamos a guardarle a Pilar. Está allá abajo. No íbamos a chupar todo, ¿viste? Y cuando dice, y a mí, no, me olvidé. No, problemático eso. Creo que nos vamos a ir despidiendo entonces. Aquí terminamos la noche. ¿Qué horas son? ¿5? Son las Oscuridad. 20 completa. para las 6 y es noche cerrada. Ya. Sí. Afuera. Pero bueno, no podemos seguir más porque entre todo este segmento y lo que hemos filmado con la comida van a ser como más de 1 hora. Ya. Entonces No nos van a querer ver la cara. no, tanto claro, tiempo. los aburrimos después. Así que lo dejamos con esto, familia. Nuevamente, feliz año nuevo. Feliz año Todo lo nuevo. mejor para Año todos nuevo, ustedes. Amigos. Salud. Salud. Y sí, a no aflojar, lo único, seguir para adelante, que es lo único que se puede hacer. ¿Ok? Chau, chau. Chao, chao.